Lo dijo en la primera hora. Agradezco la paciencia, sobre todo de Alberto Acosta Burneo, que nos ha esperado unos minutos en el Zoom, ya lo tenemos conectado. Economista, le saludamos desde Quito, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, señor economista. A ver, Henry Bujalón hace minutos, dentro de su exposición, hablaba del tema de inversión, hablaba de que si él llega a la presidencia de la República hay que abrir totalmente el sector eléctrico y el sector petrolero a la participación del sector privado sin dejar el rol de regulación que tiene que tener el Estado. La pregunta es, ¿el Ecuador al día de hoy es o no atractivo para la inversión privada nacional o extranjera, tomando en cuenta la situación que estamos enfrentando y algunas señales que no necesariamente han sido positivas emitidas en los últimos tiempos, economista? Exactamente, esa es la preocupación. Ecuador ha experimentado un deterioro significativo en el índice global de Estado de Derecho. Si vemos las cifras recientes, el Ecuador en este momento se ubica en el puesto 97 entre 142 países. Un descenso importante desde 2020, cayó 11 puestos de 2020 acá. Está entre los países de América Latina con el peor desempeño en Estado de Derecho. Estamos junto con países como Nicaragua, Haití, Venezuela, lo cual es preocupante. Hay otros países en la región que salen mucho mejor calificados, por ejemplo, Uruguay, Costa Rica, Chile. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Significa un imperio de la ley, que existe, que las cosas se hacen en el país en función a lo que dice la ley y nada más. Entonces es preocupante definitivamente, porque cuando decimos necesitamos inversión, todo el mundo está convencido que necesitamos más inversión para crecer, pero no es suficiente con decirles a los inversionistas, vengan. Debemos tener una justicia independiente, un respeto a las instituciones, y vemos que lamentablemente damos señales preocupantes. ¿Qué señales, por ejemplo, preocupantes se han emitido que usted las puede citar, economista? Bueno, una señal muy reciente y preocupante es lo que ha sucedido el 18 de noviembre con el Arcotel, que emitió una resolución que declaró la extinción de título habilitante al cable submarino de Telconet. Es una inversión de alrededor de $250 millones, en la que están involucradas empresas internacionales, algunas empresas internacionales, y que el problema es el contexto en el que se adopta esa decisión. Se adoptó una semana posterior a la destitución de Topic como candidato presidencial. Esta empresa Telconet es del padre de Topic, del que quería ser candidato presidencial. Entonces eso genera mucha incertidumbre. Incluso el Luis Almagro, secretario de la OEA, mencionó que esta decisión sería un grave revés para la democracia ecuatoriana. Entonces, este contexto político, y se adopta en este contexto político una decisión de una extinción unilateral del título habilitante de una inversión gigantesca, genera mucha incertidumbre, ensucia esta decisión. Y claro, los afectados dicen que esta decisión es ilegítima e ilegal. Entonces, este tipo de polémicas son las que le hacen daño al país. Porque, ¿qué mensaje están dando a los inversionistas? Están dando ese mensaje de arbitrariedad, que eso es lo que tiene el país precisamente que cuidar. Y vemos que este caso también revela otros problemas de la institucionalidad ecuatoriana, y es que las empresas no tienen igualdad de condiciones. En el caso de telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos unas reglas especiales para CNT que priorizan la empresa pública, que no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar por espectro radioeléctrico, etcétera, y unas reglas distintas para las empresas privadas. Es decir, estamos dando un mensaje al mundo de que primero en el Ecuador no hay seguridad jurídica, que las decisiones se contaminan de la política, y estamos dando un mensaje de que las reglas también no son iguales para todas las empresas, que la competencia en el Ecuador no importa, lo que importa es si es una empresa pública, va a tener preferencias frente a una empresa privada. Es precisamente lo que iba a plantear, economista. Buenos días. Todo esto que se ha descrito y que se ha analizado guarda una estrecha relación con esta denominada inseguridad jurídica, es decir, el Ecuador no está brindando las garantías para atraer en efecto la inversión. Definitivamente, y vemos que este no es el único caso. En este caso se acusa de que no ha habido el debido proceso, la justicia determinará quién tiene la razón, pero al final del día no es el único caso, porque es que si fuese el único caso uno diría, bueno, los inversionistas no se preocuparían tanto, pero el Ecuador tiene una larga lista
de irrespeto a las leyes en contra de los inversionistas. Y yo creo que el caso más emblemático del país es el caso de Occidental. En 2006 se decidió expulsar esa compañía también por una argumentación de un incumplimiento de un procedimiento administrativo. Al final del día se expulsó esa compañía y años después tuvimos que pagar una costosísima indemnización, más de $1.000 millones de indemnización, porque se determinó que el Estado había actuado de una manera incorrecta, ilegal. Esa decisión nos costó muchísimo, mucho más que esos $1.000 millones. Esa decisión con Occidental implicó un punto de quiebre. Detuvo la inversión petrolera privada en el Ecuador y desde entonces la inversión privada ha venido perdiendo espacio en el Ecuador. Fue un punto de quiebre definitivamente. Que no nos suceda lo mismo con telecomunicaciones, con esta nueva decisión que solo el tiempo dirá quién tenía la razón, y es muy probable que esto termine siendo también un punto de quiebre en las nuevas inversiones que hay que hacer. Primero, hay una inversión asociada al cable submarino que se está extinguiendo el título habilitante, y es la inversión de un segundo cable submarino, que es Carnival Submarine Network, que es un cable con una inversión de alrededor de $250 millones en asociación con una empresa china. Esa inversión probablemente ya no tenga el permiso de operación, no se realice esa inversión, y eso es preocupante porque el Ecuador todavía tiene un largo camino que recorrer en telecomunicaciones. En cuanto a ancho de banda digital internacional, Ecuador está en el puesto 100 de 133 países, es decir, tiene muchísimo por recorrer, necesita muchísimas inversiones, y si es que estamos dando estos mensajes a los inversionistas internacionales, esto también puede ser otro punto de quiebre, igual que fue Occidental para el petróleo, este ser un punto de quiebre para las telecomunicaciones, en el cual se deja de invertir en un área tan urgente para el país. Economista, de manera mucho más general, en términos reales, concretos y hasta económicos, si se quiere, ¿cómo nos está perjudicando como país este escenario? El hecho de que no somos atractivos a la inversión privada y todo el tema de la inseguridad jurídica. ¿Cómo nos está pasando factura más allá de este descenso de estos 11 puestos desde 2020 a la fecha que usted hacía referencia al inicio en cuanto al Estado de Derecho? Bueno, lo podemos ver en cuanto a los índices de inversión extranjera directa. Ecuador en 2023 recibió inversión extranjera directa por un equivalente a 0,3% del PIB. ¿Mejor que quién? Mejor que Haití. El único país que tiene en la región menos inversión extranjera directa que Ecuador es Haití, con 0,2%. Pero ¿cuál es el promedio regional? 2,9%. ¿Y cuáles son los que encabezan en atracción de inversión extranjera directa? Chile, 6,5%, Costa Rica 5,4%, Colombia 4,7%. Entonces vemos el costo que tiene tener una débil institucionalidad. Al final del día ahuyentamos inversiones, las inversiones evitan venir al Ecuador y hay que estar muy claros. La clave para desarrollarse en un país es la acumulación de máquinas, de equipos, tecnología, y para eso se requieren capitales. Y los capitales en un país subdesarrollado como el Ecuador siempre son escasos. La manera de acelerar el crecimiento es atrayendo capitales del mundo desarrollado, donde es abundante. Entonces, si no somos capaces de atraer esos capitales, precisamente porque la inseguridad jurídica que rige en el país, por esa incertidumbre en las reglas, esa legalidad que es tan fluida en el Ecuador, que se empuja a los límites de la legalidad una y otra vez, o se toman decisiones incluso fuera de la legalidad, como fue el caso de Occidental, ya comprobado, y que nos tocó pagar una indemnización de más de $1.000 millones. Esos son precedentes nefastos para atracción de inversiones. Y lo vemos en los resultados. El país no es atractivo para atraer inversión extranjera directa. Los indicadores son muy malos. Cuando hay países, incluso países tan pequeños como Costa Rica, que lo están haciendo muy bien. Es decir, es posible, incluso para un país pequeño como el Ecuador, es posible atraer inversión extranjera directa de manera abundante, si se hacen las cosas bien, por supuesto. Acá tengo una referencia de una de nuestras oyentes a propósito de lo que usted señalaba de CNT y me dice, no es cierto, CNT sí paga por el uso del espectro radioeléctrico, me dice un oyente economista. No, no es así. CNT no paga por el uso de espectro radioeléctrico. No paga por impuesto a la renta, no paga por impuestos locales, de gobiernos locales, no paga participación de trabajadores, entre otras prebendas y otros privilegios que tiene. Además tiene clientes cautivos. El Estado está obligado a contratar los servicios de CNT, preferentemente en lugar de otras proveedoras.
Entonces, al final del día, CNT tiene unas prebendas muy importantes y a pesar de eso, a pesar de toda esa cancha inclinada, tiene pérdidas operativas. En 2023 tuvo pérdidas operativas por 75 millones de dólares. Y ahora nos dicen que con esta expropiación del cable submarino, CNT sería quien va a asumir esa responsabilidad, cuando no puede con el negocio que tiene, que está perdiendo 75 millones de dólares en 2023, son pérdidas operativas, segundo año consecutivo de pérdida. En el 2022 perdió 33 millones de dólares. Entonces se dice, esa empresa es la que va a asumir la nueva operación, cuando en telecomunicaciones lo que necesitamos son inversiones gigantescas. Necesitamos más capitales, más tecnología. Otra preventa de CNT que no hay que olvidar y que es gravísima. Es la única empresa que tiene acceso al ancho de banda que se requiere para la red 5G. El resto de las operadoras privadas no tienen acceso a la red 5G, es decir, no pueden desplegar la red 5G. Sin embargo, CNT no tiene los recursos para desplegar la red 5G. Entonces, así es como esta cancha inclinada a favor de CNT limita el desarrollo de las telecomunicaciones, cuando es un sector que necesita inversiones multimillonarias y necesita de la participación de empresas internacionales de primer orden. Acá tengo otra pregunta que me hace otro oyente. Me pide que le pregunte sobre la regulación de Arcotel respecto de las prelaciones para los procesos asociativos y sobre la claridad de las tarifas. ¿Qué le responde usted al oyente economista? A ver, lo que le puedo decir en el tema de tarifas, lo que necesita el país es más competencia. Y eso en la nueva negociación que se está haciendo, se está colocando techos tarifarios, lo cual no hace ningún sentido. Lo que necesitamos este momento es seguir abriendo la competencia. La competencia en telecomunicaciones lo que provoca es una caída, lo que hemos vivido también hasta ahora, una caída en las tarifas. En telecomunicaciones las tarifas caen dramáticamente año tras año, pero eso se logra con más inversión y con más competencia. Entonces necesitamos seguir abriendo la inversión, distribuyendo el espectro radioeléctrico de una manera adecuada entre todos los operadores, no reservando como hace el Ecuador, que lamentablemente el grueso del espectro radioeléctrico no está concesionado. Es un recurso que no se gasta, que debe ser utilizado y que sin embargo lo que ha hecho el gobierno es mantener, los gobiernos, no es un tema de este gobierno, sino de manera persistente, ya de varios años, se mantiene una autopista muy pequeña que es del ancho de banda concesionado, cuando lo que necesitamos para tener telecomunicaciones mucho más rápidas, más eficientes, es una autopista mucho más ancha, como ha sucedido en el resto de países de la región. Economista, acá tengo otra pregunta, porque tengo interacción de la audiencia, y me dice acá un oyente, dice, totalmente equivocado el economista Costa en referencia a lo que indica de Occidental, la industria petrolera no tuvo un quiebre por este tema, han existido otros factores y actualmente el punto de quiebre es el cierre del ITT. ¿Qué opina usted sobre esto, esta referencia? El punto de quiebre fue Occidental, la participación privada en la producción en 2007 era del 51% del total. En cambio, a la fecha, es apenas 21% del total. Todavía no se ha cerrado el ITT. Ese va a ser otro punto de quiebre. Pero lo que vivimos con Occidental fue la reducción de la participación en la inversión privada. Entonces, repito los valores para que nuestra oyente pueda tener las cifras. En 2007, el 51% de la producción era privada. En la actualidad, 21%. La participación privada es cada vez menor, las inversiones privadas han ido desapareciendo en el área petrolera, y no solo eso, ¿qué pasa con la producción total? En la última década, la producción petrolera tiene una caída libre, caen en 100.000 barriles por día, esa es la caída de la última década de la producción. ¿Por qué? Por falta de inversión, definitivamente. Entonces, sí, hay un punto de quiebre definitivamente impulsado por Occidental, por el caso de Occidental, por un país que dijo, no soy amigable con la inversión privada, no me interesa la inversión privada. Se les dijo cosas incluso peores, que se metan sus monedas en las orejas y otras cosas más. Ese es el resultado. Estamos viendo en cambio el resultado, por ejemplo, en Colombia, que hizo lo contrario. Colombia, con un 25% de las reservas que tiene el Ecuador, produce 63% más que el Ecuador. ¿Y qué hizo Colombia? Se abrió a la inversión privada, hizo reglas del juego estables, el respeto al derecho, al Estado de Derecho. Esa es la manera de hacer bien las cosas. A ellos les funcionó, impulsaron la inversión privada y de esa manera han logrado crecer. El Ecuador siguió una política contraria, una política estatista,
y respeto al Estado de Derecho, que nos ha salido muy costosa porque ha dejado además este mal nombre del país a nivel internacional, a nivel de inversionistas internacionales. ¿Cómo se proyecta el Ecuador en materia de economía en el 2025, economista? Bueno, 2025 debería ser un año de ligera recuperación. En este momento estamos en una situación muy compleja. Este año ha habido 3 golpes importantes en la economía. El primer golpe vino de la mano de la crisis de inseguridad. El segundo golpe de los fuertes incrementos impositivos. Y el tercer golpe son ahora los apagones. La economía probablemente este año va a terminar contrayéndose. Debería el próximo año recuperarse en algo. La previsión es de un crecimiento para el próximo año de 1,5%, que es un crecimiento muy bajo porque es inferior al crecimiento poblacional. Pero nuevamente, ¿qué está detrás de este lento crecimiento? La inversión. Las proyecciones de inversión para este y el próximo año son muy bajas. En el país no se está invirtiendo suficiente. Y entramos nuevamente al problema de ¿y por qué no es un país atractivo para invertir cuando tiene tantos recursos, tantas oportunidades de inversión que existen en el país y que ahora van a ser mucho más con la firma de acuerdos comerciales? Sin embargo, no es un país atractivo para invertir precisamente por la falta de seguridad jurídica que existe, falta de seguridad en la vida social cuando las cosas no necesariamente se hacen apegadas a la ley, sino que se contaminan con decisiones políticas u otros criterios que terminan generando este ambiente de incertidumbre. Y la incertidumbre es pésima para la inversión. Yo le pregunto y con esto cierro, si es tanto así, ¿por qué las cosas no han cambiado en los últimos 7 años, donde hemos tenido 3 gobiernos que supuestamente han insistido en, cuestionar el modelo estatista y abrirse al sector privado? Me refiero a Moreno, Lasso y Noboa. Bueno, lamentablemente no ha habido cambios legales profundos. Noboa no los está planteando. Por ejemplo, hablemos de materia eléctrica. El problema del sector eléctrico es el monopolio estatal. En el Ecuador, y eso está consagrado en la Constitución. La Constitución dice los sectores estratégicos, petróleo, minería, electricidad, telecomunicaciones, son monopolios estatales y por excepción se tolera la inversión privada. El decreto constituyente número 15 eliminó el mercado eléctrico, fijó precios políticos a la electricidad. De esa manera destruyó el mercado mayorista, que es la clave para atraer inversiones. Ahora tenemos varios gobiernos, ni el de Lenin ni el de Lasso hicieron nada por modificar esa realidad. Y ahora el de Noboa ha planteado 2 reformas eléctricas en donde todas han sido cosméticas. Ninguna ha introducido cambios de fondo, cambios estructurales. Entonces, lamentablemente no es tan fácil ese cambio, además que se requiere de espacio político en la Asamblea. Pero lo primero que se necesita es esa visión, ese estratega, ese estadista que conozca de los cambios que requiere el país para poder abrir nuevamente la puerta a las inversiones. Y definitivamente esa apertura de las puertas a las inversiones tiene que venir de la mano de leyes que creen nuevamente mercados, que permitan que existan mercados, algo revolucionario para el país. Lo que necesitamos cuando decimos acabar con el monopolio estatal no implica vender un alfiler. El Estado no tiene que deshacerse de nada. Tiene que hacer algo mucho más radical y es permitir que haya inversión privada. Es lo que necesitamos con una ley en el sector eléctrico, por ejemplo, en el sector petrolero. A permitir esa inversión privada. No significa que el Estado venda nada, significa que permita la inversión privada. Eso es lo que se necesita y eso sumado evidentemente con un entorno jurídico que tiene que mejorar en el Ecuador. Seguridad jurídica, respeto a la institucionalidad, eso es lo que se necesita. La ley por sobre todo, porque necesitamos gobiernos de leyes, no gobiernos de personas. Correcto, economista. Gracias por el tiempo. Que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Alberto Acosta Burneo, analista económico, con su visión respecto de la situación de inversiones acá en el Ecuador. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.